liberales, eran los mismos liberales que se habían trenzado con los nacionalistas, los azules y colorados. Los nacionalistas eran los azules y los liberales eran los colorados, y fueron la misma férula de liberales que hicieron el golpe de Estado del 76. No confundamos, no eran nacionalistas católicos, ahora han sido católicos, pero no eran nacionalistas católicos. Y hay que quedar claro que Perón no incendió iglesias ni mandó incendiar iglesias. Lo que le hicieron fueron los liberales masones infiltrados en la Iglesia Católica, que lo hicieron justamente para voltearle la imagen a Perón y justificar, entre otras cosas, el golpe de Estado del 55. Hay que tener cuidado porque es muy fácil confundir gordura con hinchazón y uno se termina comiendo la hinchazón. Argentinidad. Buenas noches. Sí, en realidad ellos se postularon como nacionalistas católicos y ganaron bajo esa bandera. Le dieron apoyo a la iglesia y en teoría era nacionalista católico. Después en la aplicación sí fueron liberales, pero el apoyo lo tuvieron y así subieron bajo ese nombre. Creo que el mayor ejemplo... Como dijo Jack, vamos por parte. Primero, el único que era nacionalista católico fue el general Lonardi, que fue el que inició realmente el golpe del 55. Lo que pasa es que atrás de Lonardi estaban Aramburu, Isaac Rojas y había un par más. Pero Lonardi lo hizo por una venganza contra Perón. Lonardi ya había agarrado la jefatura del ejército, y la bronca que Lonardi tenía con Perón se remontaba a cuando Perón y él, siendo mayor, porque encima eran de la misma promoción, Perón había sido designado en la agregaduría militar de Chile. Y a él lo reemplazaba Lonardi. Es más, la mujer de Lonardi era como hermana de María Tizón, Margarita Tizón, que era la primera esposa de Perón. Pero ¿qué pasó? Perón era muy hábil y muy astuto. Él era mayor o teniente coronel, más de eso no era, y el tipo hizo juego de espías en Chile, pero dejó una papa caliente. Lo reemplaza Lonardi, le dijo: acá tenés todo, te entrego toda la agregaduría militar, está todo perfecto. 3 meses duró Lonardi. Le explotó un supuesto negociado de Perón con un espía chileno que no existió, pero bueno, es toda una historia muy larga. Lo que tiene que a Lonardi lo agarraron del forro, lo perseguí y se lo mandaron de vuelta a la Argentina. Y esa era la calentura que tenía Lonardi. Por eso Lonardi, a pesar de su enojo, dijo esa famosa frase: ni vencedores ni vencidos. Eso es lo que dijo. ¿Por qué? Y él no lo odiaba a Perón por una cuestión política, militar, de presidente. No. Él odiaba a Perón por lo que le había hecho años atrás en Chile. A partir de ahí, Isaac Rojas, como buen marino, pertenecía a las logias masónicas, por lo cual ya los de católicos ya venían siendo, digamos, descartados. Aramburu también era masón y pertenecía a una logia británica de la cual pertenecieron muchos militares, que era de la Gran Orden Blanca según el rito escocés. Así que de católicos yo te diría que no. Habrán engañado a la gilada, porque viste que el país, a este pueblo lo engañó no sé cuándo. A partir del año, casi finalizando el año pasado, comenzando este año, un chico que solía estar por acá por Twitter, que ya no está más, pero yo lo conocí por acá por Twitter, es de provincia de Buenos Aires. Pero quedamos enganchados, quedé enganchado con él como con varios chicos de distintas partes del país, lo de la Universidad de Catamarca, bueno, etcétera.
donde por ahí hacemos espacios de Zoom y hablamos de política y hablamos un montón de cosas. Porque como le dije, a mí la historia no me la contaron, yo me la llevé puesta. Y también me llevó puesta a mí. Este chico me dice, mire, don Hugo, yo necesito hacer su biografía. Le digo, me parece una afectancia. Pero biografía, si no soy un personaje importante. Bueno, la cuestión es que vamos por la mitad de la biografía, que estamos transitando el año, justamente el año 82, recién. Y ya tenemos más de 1500 hojas. Le dije, voy a tener que resumir bastante porque no la va a leer nadie, ni yo. Y se ríe. Bueno, yo espero que si eso se termina y se procese, en algún momento, si a alguien le interesa, porque ahí hablo de cosas que yo tuve que experimentar con 12 años, cuando después del Rosariazo, después del Cordobazo, vino el Mendozazo, que acá eso no lo mencionan mucho, y no lo mencionan porque lo que querían propiciar la caída del gobierno provincial, que era civil, que gobernaba el Francisco Gabrieli, que era un demócrata, uno de los que lo quería voltear era su sobrino, que después fue gobernador de Mendoza. Por ahí estaban toda la merzunda, todos los que después fueron funcionarios nacionales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Los supuestos terroristas, que después ya me quedaron dudas de que fueran terroristas, yo vivía en una finca, mi papá me había enseñado a disparar escopeta, cuando yo tenía 6 años, una escopeta de un calibre que ya no existe, chica, y él tenía la de dos caños, la 12-7. Y los supuestos terroristas decían que se iban a las fincas a esconderse, porque la finca es la finca, hay una casa acá, otra casa a 5 kilómetros y así, en el medio de viñas o de frutales, era lo mismo. Entonces hubo que defender la casa cuando quisieron tomar mi casa y andar a los escopetazos limpios con estos tipos. Y yo tenía 12 años. Entonces a mí la historia no me la van a contar. Yo la historia la viví. Y lo que no supe en el momento lo supe después. Como cuando les conté lo que pasaba, quiénes eran los que nos habían atacado en la escuela suboficial. Eso que 10 años me llevó a conocer eso. Y hasta el día de hoy, sigo investigando y créanme que la historia de nuestro país es como la cebolla. Mientras más vamos esperando, más vamos llorando. Lo último que me enteré es que la Fuerza Aérea se mandó una metida de gamba cuando hundieron un superpetrolero de no sé qué país de la India, o de Sudáfrica, de las colonias británicas, que se llamaba Hércules justamente, tenía el nombre de un superpetrolero, era inmenso. Ese superpetrolero había sido contratado por Gran Bretaña para la provisión de combustible de sus barcos en el año 82. Pero el superpetrolero no era británico, ni tenía bandera británica, y encima no era un barco de guerra. O sea, la cuestión es que la Fuerza Aérea manda primero 4 bombarderos Canberra nuestros, que por aquellas cosas de la vida habían sido comprados en Inglaterra en la década del 60. Bueno, no le hicieron ni cosquillas los bombarderos. Es más, hay uno que vive acá en Mendoza, piloto, navegante. No le he preguntado porque tiene más humo que Telegrama de India. Entonces, lo que me salga con una estupidez le pregunto. Pero después mandan a un Hércules C-130, que si no me equivoco era Tango Charlie 6-8, una cosa así. El Hércules se lo podía configurar como un avión para tirar bombas. Porque se ponen los contenedores, se ponen las bombas, se les activan las espoletas, baja la rampa y largan un montón. Bueno, ese Hércules fue el que termina, que a la semana ese petrolero Hércules se termina hundiendo. ¿Cuál fue el final de esta historia? Y eso la Fuerza Aérea lo tapó lo más que pudo. ¿Por qué? Primero porque hundieron un barco de otro país. Si hubiera sido un petrolero que hubiera tenido bandera británica, se lo puede hundir, como nos hundieron a nosotros el río Carcarañá o el Narwhal, que eran buques, uno de Elma y otro de la Armada,
que eran buques de abastecimiento, pero tenían la bandera argentina. Eran buques enemigos. No, acá hundieron un petrolero de otro país. Conclusión, hará unos 10 años, no más de 10, 15 años, ese país le hizo una demanda a la Argentina. Billonaria la demanda, billonaria. Aquí no saben quiénes pagaron esa demanda. Todos ustedes que están en el espacio, más yo, más todo el resto del país. Por algo que la Fuerza Aérea hizo que no debió haber hecho. Porque no podés atacar, si estás en guerra con Gran Bretaña, no podés atacar un banco de otro país. ¿Qué le pasa? A un borracho. Bueno, entonces esas cosas no se... No, ni cerca. Claro, pasa que esa es su identidad, así se describían, así como se describía Onganía. Después en la aplicación es otra cosa, pero a lo que voy yo es que nadie es garantía de nada. Porque acá pone, no, solamente existe el nacionalismo católico y si no es católico no es nacionalismo, no puede ser nacionalista. Y pasa que está... Esto para mí es una mentira grande como una casa y se paran sobre algo que no da garantía de nada. No sé si vos tuviste al principio de esto cuando yo dije que de todo modo el nacionalismo argentino no existe. Porque hay un montón de... A ver, ¿cómo se llama cuando de subsidiarios? Hay un montón de subsidiarios, cada uno piensa lo que quiere y se asume como, algunos se asumen nacionalistas como yo podría asumir que lavarropa. O sea, no tienen idea. Entonces el nacionalismo no existe. No existe. Y el último nacionalista católico que hubo fue Perón. Ya claro, yo no que adore a Perón, ni soy militante de Perón, ni nada por el estilo. Pero tenemos que decir las cosas como son. El nacionalismo sin el católico no es nacionalismo, nada, mentira. Mentira. Yo te puedo asegurar que hay gente atea que ama más al país que un católico. Y vos decís, este es un nacionalista. ¿Por qué? Porque ama a la nación. Nacionalista es de nación, es de país, no es un partido político. Yo me canso de decirlo. Lo ven al nacionalismo como un partido político y el nacionalismo tiene que ser nacional, es nación. Si vos amás a tu nación y amás a tu país, sos nacionalista por decantación. O sea, acá hay una confusión de términos que vienen de hace años, términos que se los vienen insuflando, se los vienen diciendo, promocionando, promulgando, declamando, términos que no tienen nada que ver. Pero el asunto no es el término que estén promulgando o estén declamando. El asunto es averiguar si es cierto que el término existe. Arranquemos por ahí. Y acá, a mí, no hay nada que me diga que hay nacionalistas. Sí, hay gente que ama a su nación, a nuestra nación, y gente que ama al país. Esos son nacionalistas. A ver, Hugo, ahí te quería preguntar Cuervo también. Cuervo, métete. Gracias, compañero. Un gusto, Hugo. Agradecerle por todo lo que está dejando dicho, es muy importante. Dos cositas. Uno, preguntarle si no cree que a través del ejemplo dejó una semilla que arrastra. Estoy hablando de Saint-Denis. Y otra, ¿cómo ve este temita que está surgiendo? Si podemos llegar a terminar con una hipótesis importante o meramente va a pasar a ser un problema diplomático con lo de Chile, estoy hablando de Castro. Mirá, Saint-Denis no era el generador de la semilla. Saint-Denis fue un tipo que tomó la iniciativa, puso la cara, puso las bolas y dijo, síganme, yo voy a... Y bueno, se lo siguió y bueno, todo fracasó. Sabíamos que iba a fracasar, por otro lado, no éramos tarados. Pero Saint-Denis fue la voz, ¿no?, que habló de estrategias, de la cuestión geopolítica, un montón de cosas. Pero Saint-Denis, en todo eso que hablaba,
había un equipo de gente muy grande, de militares de todos lados. Braido Bay, por un lado, hay un ex mayor que anda por ahí dando vueltas, no me puedo acordar el nombre. Abete, es muy importante. A eso me refiero, no solo la parte militar, sino la importancia de la parte cívica dentro del nacionalismo, ¿no? Claro, pero Zinedine no dejó semillas. Nosotros mismos éramos las semillas, porque había que hacer evaluaciones en las reuniones, había que analizar concretamente el pasado, que a través del pasado argentino. Por eso nosotros habíamos determinado que ya las militares nacionalistas, los militares que pensaban en la nación, íbamos a desaparecer, como de hecho desaparecimos. Iban a quedar los militares liberales y los militares mistongos, como decía el curita Castellani, cuando hablaba de los católicos mistongos. O sea, son esos que dicen, yo soy católico, pero... Bueno, acá hay militares mistongos. Yo soy militar argentino, pero... ¿Entendés? Nosotros hacíamos los análisis. Él lo que hacía era trasladarlo, pulirlo. Él aportó mucho también, pero no dejó semillas. Las semillas éramos nosotros, éramos todo un vivero, si querés llamarle, porque todos tenemos nuestras experiencias, tenemos nuestras vivencias, tenemos un montón de cosas, de las cuales la geopolítica local fue muy interesante conocerlas. Cuando nos engañaban con el tema de la poligonal de los hielos continentales, o cuando nos querían engañar con el tema de la minería, porque la minería produce, y resulta que vos encontrás que por ahí hay grupos antiminería. Me dice, ¿pero por qué se pone lo boludo? No, porque hay que conservar el agua y los ríos. Sí, boludo, pero también tenés que pensar que la minería te aporta riqueza. Y después te terminás enterando que varios de esos grupos responden a grupos extranjeros que no quieren que la Argentina explote la minería porque la están guardando para ellos. ¿Me entendés? O sea, tenemos que buscar la forma de tener un poco de claridad, porque no todo lo que parece es. No todo lo que parece es. Y acá los medios de difusión, lo que a mí me gusta del argentino es que vive hablando mal de los medios de difusión. Y tiene razón. Que los sobres, que están comprando. Pero sin embargo, los medios de difusión dice algo y le cree. A ver, o le crees o no le crees. O lo criticás y empezás a buscar por tu cuenta. Pero no puedes tener doble cara. Bueno, nosotros nos han engañado toda la vida con esos temas. Yo tuve la gracia de Dios de estar muchos años en el sur y conocer el sur. Inclusive yo era uno de los tantos que salíamos a hacer el control de área de frontera para que los chilenos no nos corrieran los gritos. Y no fueron pocas las veces que desde el helicóptero había que abrir fuego para el lado de Chile, porque los carabineros andaban hueveando por ahí, querían correr cosas hacia el este. No, hay que tener cuidado porque las cosas no son como las dicen. Y acá, el día que los hielos continentales pasan a ser chilenos, a nosotros nos cortan el país al medio. Porque entonces la cuenca hídrica del río Santa Cruz, que es una cuenca que tiene una capacidad para tener 5 centrales hidroeléctricas como la del Chocón, pasa a ser chilena. Nos parten el país. Nos dejan aislados de la cuenca hídrica del río Santa Cruz hasta la Antártida. O sea, no es tan difícil por ahí. Primero, es una estupidez enredarse en cuestiones técnicas. Yo fui una vez un coronel retirado del Instituto Geográfico de Cornovera, hace años esto, a una conferencia que dio justamente sobre los hielos continentales. 3 horas estuve hablando. La mayoría de los que estábamos ahí, desde que había dicho buenas noches hasta que dijo hasta luego, no le entendimos nada. Y viene uno y me dice, pero yo no lo entiendo a este hombre. Le digo, vamos a tomar un cafecito y lo explico llano. Yo conozco los hielos, conozco toda esa zona.
y sé la capacidad que tiene el país, por más que no sea una capacidad agropecuaria en el sur, tiene una capacidad impresionante. Por eso yo tengo un dicho, siempre pongo lo mismo, por ahí a lo mejor alguno lo habrá leído. Yo digo, el pueblo conoce quiénes son sus verdaderos enemigos. Si es tan tonto para dejarse engañar y despojar, y bueno, suya va a ser la culpa y suyo va a ser el castigo. Y es exactamente lo que pasa ahora. Y en el caso de Chile, yo te digo que más allá del comunista chileno que es del riñón de Boric o de Kast, y esto va a seguir siendo argentino si los ingleses y los judíos quieren. Esa es la realidad. No hay más, ¿eh? Y Kast, sí, él tiene una mentalidad expansionista, expandir Chile, porque sabe que Chile va a llegar un momento. Te pongo un caso. Hace 60 años, yo tenía 6 años. Estábamos en un lugar que se llama Cristo Redentor, que es un punto altísimo en la cordillera. Estaba mirando hacia el oeste y el guía que nos llevaba, justo dice, miren hacia el oeste, ¿qué ven? Veíamos a la distancia una línea celeste, ¿viste? Bueno, ese es el Pacífico. Quería decir que nuestra vista hace 60 años le pasaba por arriba a Chile. Cuando dicen que Chile es un pasillo, es un pasillo. Los aviones para aterrizar o despegar en Chile tienen que hacerlo, si van a aterrizar en Chile tienen que mandarse por el Pacífico y volver. Y para despegan hacia el Pacífico y después tomar una altitud de más de 10.000 metros de altura al toque, porque tienen que cruzar una Aconcagua que mide 7.000. Hay cosas que se decantan por sentido común. Ni siquiera necesitas tener un doctorado. Bueno, quizás ya no tiene más que negociar tampoco. Todas las minas de cobre las tienen los yanquis y los ingleses. Y lo único que tienen, porque no tienen oro, no tienen plata, no tienen nada. Ni agua tienen. Así que yo no me preocuparía tanto, ¿eh? Todo va a seguir como hasta ahora durante un tiempo. Después veremos. Muchas gracias. Quiero mandarle un gran saludo desde San Vicente. Dicen acá, ya nadie define nada. Ahora, ¿por qué ella llegó en el año 79 a España y cuando debería haber estado todavía detenida acá hasta el 81? Mirá, acá y en la China comunista, 2 más 2 sigue siendo 4. Sí, pero no tenía ese dato. Veneciana tiene la mano levantada, ¿quieres hablar? No la tenía levantada. ¿Vos, Juanjo, quieres aportar algo? Estoy escuchando y aprendiendo un poco. Así que bienvenido sea. Listo. Bueno, te dije que íbamos a ver el tema de los Kirchner. ¿Sí? Dale nomás. Los Kirchner. Mi esposa, fallecida ya hace un año, ella era amiga y compañera de la hermana menor de Néstor Kirchner, que se llama María Cristina Kirchner. ¿Quién es? Yo a mi esposa la conocí cuando ella empezaba su 5º año de la secundaria, que tenía 18 años, yo tenía 18 años, y la conocí en marzo. Entonces, todo ese año yo conviví no solo con María Cristina Kirchner, sino con Fabiana Minichelli, que es la hermana mayor de la esposa de Julio De Vido. Y por eso te voy a contar las verdades de todo eso que se está diciendo ahora y que no es. A ver, ¿cómo arranco? Yo a Néstor Kirchner lo conocí porque la provincia de Santa Cruz, en el golpe de Estado del 76, quedó la provincia bajo la órbita de Fuerza Aérea. Viste que las provincias se las quedaba una fuerza, otra fuerza y así, bueno. Nosotros éramos 2 gatos locos en la unidad. Entonces, bueno, primero estuvo el jefe de unidad nuestro, después mandaron gente de Buenos Aires a hacerse cargo de la provincia, como oro retirado y qué sé yo, y algunos que otros personajes. Néstor Kirchner
años 76. La 1050. Claro, no era, exacto, no eran robadas. Ellos se dedicaban mucho a sucesiones. Entonces, cuando terminaban las sucesiones, que las terminaban en tiempo récord, el pago era la casa. Así que se les armaban unos kilómetros más o menos. En cuanto a la 1050, allá en Santa Cruz, no existe una dirección provincial de rentas. Allá la cuestión la manejan las municipalidades. La municipalidad de Río Gallegos, la más grande, es la que te maneja el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. Allá iba Cristina Kirchner, que no era nada, te reitero, no estaban. Hablamos de otros tipos también, extranjeros, que tienen tremenda cantidad de hectáreas ahí. ¿Por qué no hablamos también de los argentinos que usurpan? Acá en Mendoza tenemos un vila que tiene usurpado una parte de la cordillera y hay un canal de agua que es para uso exclusivo de su barrio privado. Mientras tanto, la gente que está en la zona no tiene agua. Ya tienen agua de pozo. Hablemos también de los grandes terratenientes que tienen inmensidad de propiedades, inmensidad de campos. Y escúchame, tener un campo en la Patagonia, no sé, es como verle el ojo a una mosca en la luna, ¿viste? Porque allá no podés cultivar nada, si no hay agua. Y el suelo duro y los vientos y qué sé yo. Por eso yo me río cuando dicen, van a tomar la Patagonia y van a llevar judíos, ingleses a vivir a la Patagonia. Suerte con eso. Si lo logran, mejor. Pero yo creo que no lo van a poder lograr. Vos sabés que hay algo que vos mencionás ahí, y yo se lo escuché a Guillermo Moreno, cuando salen a hablar del Plan Andini, y Moreno sale como a desmentir, y dice el tipo, ¿vos creés que los judíos quieren la Patagonia? ¿Vos pensás que van a ir a vivir ahí? No, quieren la Argentina, quieren Entre Ríos, quieren la zona que sirve. Claro, claro. Fue claro el mensaje también. Mirá, el Plan Andina es concreto. No sé si fue Macno o no me acuerdo quién en una de las actas. Dice, debemos buscar un lugar que sea beneficioso para asentar nuestra raza sionista. Él ya habla de la raza sionista, que puede ser Palestina o Argentina. Ahí empezó. Sí, lo leí. Ellos quieren quedarse con Palestina. Nuevo Estado judío. Claro. ¿Y por qué Argentina? ¿Ustedes se acuerdan cuando Alfonsín quiso llevar la capital del país a Viedma? Bueno, no era porque quería establecer la capital ahí y que el centro norte del país, que Dios lo ayude, una especie de libanización, de coreanización, como le quieran llamar, sino abandonar el sur. Porque en ese momento el sur se lo podía manejar con poco, si lo que tenés que manejar es el carbón y el petróleo y el gas. No hay más, si no hay más. No hay riqueza ahí. En Argentina. Entonces, el Belgrano era muy viejo. Si el Belgrano lo hubiese puesto en el medio del estrecho de San Carlos, los ingleses no hubieran desembarcado. Porque los cañones de Belgrano tenían 45 kilómetros de alcance. Los británicos, con suerte, tenían 17, 18 kilómetros. Pero no, lo mandaron a un lugar, le hicieron pegar la vuelta. El Conqueror, en el año 1996, cuando yo integraba una organización que a su vez teníamos injerencia en la Federación Nacional, en el año 96 logramos traer en calidad de testigo a través del Tribunal de la Haya, que para eso tuvo que hacer que la Suprema Corte de Justicia Nacional se declarara incompetente para que nosotros pudiéramos elevar las denuncias de delito de guerra contra Margaret Thatcher y el comandante del Conqueror al Tribunal de la Haya. Cuando la Haya dijo, bueno, a ver, el del Conqueror que vaya a declarar a Buenos Aires. Y estuvimos presentes en el Tribunal Federal en Comodoro Pi.
El tipo, primero, aclaró que la orden había sido directa de Margaret Thatcher, no del almirante Woodward, que era el comandante supremo de la Fuerza de Tareas. Se directa de Margaret Thatcher. En caso de guerra, cuando hay una orden de ataque, se pide 3 veces la reiteración. O sea, ejemplo, la Thatcher le dijo, Onda Belgrano, solicito reitere el mensaje, Onda Belgrano, y así 3 veces. Ya la tercera vez se llama la confirmación plena y él hundió el crucero Belgrano. Es más, él declaró ahí en el Comodoro Pi que a él le llamó la atención, tenía que obedecer, y no, todo el militar tiene que obedecer, ¿qué va a hacer? Pero el tipo dijo, ¿cómo le voy a disparar a una nave a traición que no está presentando combate, está fuera de la zona de inclusión y va con proa al continente argentino? ¿Y dónde estaban los 2 destructores que tenían que cubrir a Belgrano? Entonces, todas estas cosas de la Armada, estas cosillas, digamos, extrañas, que por eso lo informan al BIN-5, que se tuvieron que enfrentar solito varias cuestiones. Algo a la aviación naval, algo, no mucho, apenas un 3%. La Armada hundieron el crucero Belgrano y dicen que al portaaviones 25 de mayo lo encontraron en Córdoba, en el dique de Córdoba. Escondieron todo. Ellos debieron haber enfrentado al submarino San Luis. El año pasado estuve con uno de los submarinistas que estaba en ese submarino San Luis. 2 torpedos le puso al portaaviones Invencible, ninguno de los 2 explotaron. Se tuvieron que comer, clavados en el fondo del mar, 72 horas y en silencio porque arriba los estaban rastreando. El que eruptara le iban a agarrar los sonares de los barcos británicos. Que caminaban con 2 pares de medias, sí, hablé con gente de ahí. Y le pregunté, ¿por qué razón no explotaron? Y me dice, porque falló el hilo guiado. ¿En qué falló? Era corto el hilo. Porque los torpedos se largan con un hilo, por eso se le llaman hilo guiado. Bueno, tenía los hilos cortos. Entonces el torpedo cuando llegó al portaaviones como si le hubiera tirado un arañazo, ¿viste? No pasaba nada. Esa es nuestra gloriosa Armada Nacional, valiente muchachada de la Armada. Perón no los podía ni ver. Yo tampoco. ¿Qué va a hacer? Y no la gente, el de abajo, ¿viste? Los mandos, el tema son los mandos. Los mandos, exactamente. Ahí es donde juega. Mira, yo hice la Colima en el 86. Y bueno, ahí me nutrí de muchas historias, porque tenía los combatientes ahí, todos oficiales, suboficiales sobre todo. Es muy interesante toda la historia de Malvinas. Y A un par, ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, ahí yo soy Hugo Mancini y si los contactaba, los ve, si mira, hay un veterano en Mendoza, Hugo Mancini, por acá para que me conoce, por acá para que no, pero mandarles un gran saludo. Yo aprecio mucho a algunos muchachos de San Vicente, como de la provincia de Buenos Aires en general, porque tienen también una lucha muy parecida a la nuestra, a la de todo el país. Pues lo que quieren ensuciar la memoria diciendo que son veteranos de guerra y bueno, y los que se prestan por ahí a las travesuras de presidentes de malvinizadores y que lo único que quieren es tratar de que Gran Bretaña se haga cargo de la isla definitivamente. Así que bueno, hermano, te mando un gran abrazo y listo, yo ahí a Místico, aguantame unos minutos, bueno, no importa. Te mando ahí un privado, te mando mi número de teléfono, ¿eh? Para que se lo distribuyan a los muchachos. dale, Hugo, Yo lo último, así, mensaje para que me tengas ahí a mano. ya va cerrando tranquilo, Místico. Trasladarle a Hugo de nuevo. Conclusión. El final de la película es dudoso porque, según testigo, Varela no muere a manos de un anarquista en Buenos Aires, que es como dice la película,
sino que se pegó un tiro ahí en la sociedad rural cuando se dio cuenta que se le había metido la gamba hasta arriba, que favoreció a los enemigos en contra de los intereses nacionales. Pero la cuestión, gente, es que la película en ese momento le mandó 3 mensajes, muy claros, al menos para mí. Película hecha en el año 74 y estrenada en el año 75. El primer mensaje se lo mandó a las mismas Fuerzas Armadas, y recordemos que en ese tiempo estaba la AAA y todo el mundo, toda esta mierda dando vueltas. Donde le decían más o menos, ojo con el terrorismo, que quieren quedarse con el país y quieren quedarse con... Bien, a los terroristas les mandó un mensaje, ojo, que nosotros tenemos el poder de las armas y vamos a, con ustedes, a hacer lo que tengamos que hacer para neutralizar. Pero ¿saben cuál fue el tercer mensaje? Y que nadie lo vio, o el que lo vio no le dio bola. Fue, ojo con meterse con los intereses británicos en la Argentina. Ese es el mensaje más claro que yo vi. Porque es lo que dejó la película, pero es lo que dejó el abuelo de mi señora cuando me contó todo esto que les estoy contando. Pero pasa ahí en la Patagonia con Joe Lewis. Todos los vecinos van a reclamar, hasta con la gendarmería muchas veces, y salen unos paisanos de adentro y los cagan a bolazos y los echan. Claro. Y los jueces no le dan la razón y no dejan que los vecinos utilicen el espacio. Eso pasa ahí. Pero a ver, nosotros hablamos de Joe Lewis, ¿no? Ustedes decían que el mar no tenía patria porque en la época en que lo dijeron, hace como 400 años, ellos dominaban todos los mares del mundo. Entonces la única patria que tenían los mares era Inglaterra. Tampoco había Gran Bretaña, todavía no se unía como Gran Bretaña. Por eso la Armada Argentina, si vos te ponías a pensar, sacar la aviación naval que tenía la ventaja de tener los sexos, que los sexos los podías disparar a 45 kilómetros de blanco e irte con el avión porque no corría riesgo, o los pobres pilotos de los A4, que teniendo ellos de los Skyforce de la Armada, los A4Q, que teniendo ellos la responsabilidad de que ellos deberían haber atacado la flota de mar, si ellos eran pilotos navales, no los de Fuerza Aérea, los de Fuerza Aérea no sabían volar a nivel del mar, tuvieron que aprender una semana, tuvieron para aprender eso. Ellos hubieran tenido que atacar la flota de superficie de la Armada británica. No lo hicieron, no lo hicieron. Y hay una o dos intervenciones de los A4Q. Entonces, de hecho la Armada ni siquiera sacó su barco para pelear. Pero hombre, si cuando hundieron el crucero Belgrano, yo tengo un sobreviviente del crucero, un ex cabo primero de la Armada, íntimo amigo acá en Mendoza. Él se salva porque a las 4 de la tarde tenía que tomar guardia en el puente, que no lo estaría acá en el mundo de los vivos. Y él mismo me dijo, lo que primero me llamó la atención es que los dos destructores que venían detrás del crucero Belgrano no estaban atrás del Belgrano, estaban adelante, y como a 5 kilómetros. El Belgrano no tenía detector de submarinos, porque era un barco muy viejo. El Belgrano, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en el famoso ataque japonés a Pearl Harbor, fue uno de los 3 barcos que se salvaron de hundir, de ser hundidos por la Armada japonesa, por la Fuerza Aérea japonesa. Allá se llamaba Fénix. Esa nave la compró Perón en el año 45 y le pusieron Belgrano